RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos de inmediato a Cusco, ¿no? Porque gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Fausto Salinas, destacado jurista, analista en temas políticos, a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Salinas, es un gusto conversar con usted. Muy buen día, muy amable. Hola José, buenos días. Un gusto de estar contigo, esta vez a través de un nuevo sistema. Estamos comunicados ya no solamente por el hilo telefónico, sino también a través de la plataforma de Zoom. Muchas gracias por la entrevista y encantado de poder conversar contigo sobre los acontecimientos tan complicados que está viviendo nuestra República estos 2 últimos días. En efecto, adecuándonos a los cambios, a la modernidad y sobre todo a mantenernos siempre bien informados a quienes nos siguen en distintos puntos del país. Hace poco menos de 3 semanas, justamente cuando asumía la presidencia del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, usted nos indicaba que la llegada de Cateriano al gabinete marcaba un viraje, ¿no?, hacia las inversiones, ¿no?, y que de una u otra manera esto habría una esperanza, ¿no?, en el tema de la reactivación económica, en el tema de darle una mayor seguridad a las futuras inversiones, ¿no? Y sobre todo para conocer la magnitud de la crisis tanto en salud como en el tema económico, ¿no? Pero eso en realidad ha sido muy corto, ¿no?, por la decisión que ha adoptado el Congreso de la República. Y estaba revisando hoy muy temprano el portal Ampadia, al cual usted es colaborador permanente, indicaba que es un suicidio colectivo, ¿no? ¿Cómo analiza esta situación que estamos viviendo en el Perú en medio de esta crisis de salud, económica, política, ¿no? Bueno, mira, hay varios aspectos que considerar aquí. El primero es que es de una tremenda irresponsabilidad política que el Congreso del Perú, en un precedente que no se ha visto en la historia republicana del país, le niegue la confianza a un gabinete que se inicia. Yo entiendo que se pueden censurar gabinetes y se pueden censurar ministros que ya han trajinado por la vida política, que han cometido errores y que obviamente necesitan cambiarse. El mensaje del Congreso es válido, pero censurar o no dar la confianza a un gabinete en un escenario de crisis, lo que está originando es que ya tenemos cerca de un mes sin gobierno, porque entre el gabinete anterior, que ya se iba porque estaba desgastado, y este que recién comenzaba y no tenía la confianza, era obvio que estábamos ante un escenario de que no hay acción. Y eso se está viendo materializado en el repunte de los contagios y la crisis sanitaria que estamos viviendo. El Congreso es ahora sí directamente responsable, ya no cómplice, sino directamente responsable del gobierno en el que estamos. Porque la consecuencia va a ser que el señor Vizcarra va a tener que designar un nuevo gabinete y eso va a tomar más. Entonces, lo primero es la irresponsabilidad del Congreso. Y lo segundo es la explicación de por qué ha sucedido esto. El presidente Vizcarra ayer ha dado una señal muy clara de que esta negativa a la confianza tendría como origen que, en particular, Alianza por el Progreso, el partido del señor Acuña, ha negado la confianza porque tiene un problema universitario y que la presencia del ministro de Educación ha sido el determinante para que Alianza por el Progreso vote totalmente en contra. También parece que estarían en la misma dirección los votos de Acción Popular. Entonces estaríamos ante un interés específico y concreto de un sector del Parlamento que ha votado por sus intereses y no en función de la coyuntura. Ahora, hay una segunda lectura que una de las portavoces del pensamiento caviar lo ha hecho conocer. La periodista Cisneros ha hecho público un artículo ayer que dice que Cateriano ha sido censurado por tener una apuesta prominera y que la izquierda o las izquierdas le han sancionado con la negativa de la confianza. Entonces, fíjese usted, mi querido José, cómo se han combinado intereses particulares. El interés antiminero, representado en el Frente Amplio, de alguna manera, tal vez en el FREPAP, en alguna medida,
y el interés universitario de Alianza para el Progreso y de cierto sector mayoritario de Acción Popular han determinado una ecuación en la cual no se ha dado la confianza al Perú en un momento sumamente delicado. Esa es la primera lectura que se tiene de esto y ya de por sí es muy mala. Ante esta ecuación que usted describe, la pregunta inmediata es ¿cuál es el perfil que va a tener que adoptar o tendría que adoptar el presidente Vizcarra, ¿no? Y además, de otra manera, la agenda política de Pedro Cateriano, a quien mucho por su accionar quizá no les cae en simpatía, ¿no? Pero en cuanto a la agenda de reactivación, a la agenda económica, tenía los puntos bastante claros, ¿no? Entonces, ahora el presidente ha dicho ayer, ¿no? No vamos a aceptar a los chantajes. ¿Qué perfil va a buscar o qué perfil podría buscar el presidente para sintonizar o que estén de acuerdo justamente para evitar justamente otra negativa a un futuro gabinete, ¿no? Entonces ya tendría que buscar un presidente del Consejo con otra mirada diferente a la de Cateriano. Bueno, lo que probablemente pueda ser una tercera explicación de esta crisis tiene que ver con el interés específico de ciertas fuerzas políticas del Congreso de participar en el gobierno. Porque el mensaje puede ser, mira, tú tienes que conversar con nosotros y nosotros tenemos que tener participación en este gobierno para que esto pueda caminar. Allí la negativa de Acción Popular y allí la negativa de Alianza para el Progreso. Entonces, el editorial de Lampade ayer ya da una idea sobre esto, es decir, tal vez nos vamos a tener que ver obligados a un gabinete de cohabitación, es decir, un gabinete en el cual el presidente tenga que escoger a su primer ministro del Parlamento para que el Parlamento le otorgue la confianza. El problema es que el presidente Vizcarra, con un tremendo desconocimiento de los juegos y las reglas de la política, ha señalado, ha desatado vientos y ahora está cosechando las tempestades. Si el presidente Vizcarra hubiera hecho esto hace 2 años, y hubiera llegado a algún nivel de cohabitación con el anterior Parlamento, no hubiéramos vivido todo este experimento. Ha tenido que llegar a un nuevo Parlamento y tener a este escenario, y por condiciones un poquito más feas, que es el interés universitario, probablemente se vea obligado a tener que llegar a un acuerdo y llegar a un entendimiento con Alianza para el Progreso o con Acción Popular y generar una cohabitación entre el Ejecutivo y el Congreso. Creo que la urgencia de la crisis nacional nos va a tener que obligar a poner por encima nuestra, digamos, visión inclusive sobre la validez de las opciones de estos partidos y pensar que lo que importa ahora es la gobernabilidad y tal vez la cohabitación sea el único camino que quede para que haya luz verde o, usemos otro término, confianza al nuevo gabinete. Algún miembro claro del Parlamento. Ahora, el problema es que el Parlamento no tiene miembros claros, no tiene destacados liderazgos en los partidos. Ahora, lo que usted nota, o Chejade en la Alianza para el Progreso, no lo sé, habría que ver cuáles son las opciones. Ahora, lo que usted nota es bastante interesante, ¿no? La cohabitación que fue de una otra manera una práctica en muchos gobiernos latinoamericanos, ¿no? En España también, ¿no? Pero aquí el gran problema que tenemos es que, como usted lo ha remarcado, ¿no? El presidente nunca ha mostrado esa disposición, ¿no? De establecer una conversación clara, directa y buscar la cohabitación con el Parlamento. Y ahora estamos viendo que el Parlamento tampoco tiene, algunos sectores del Parlamento tienen esa intención, ¿no? Entonces la responsabilidad es compartida, tanto del Congreso como del Ejecutivo, ¿no? Sí, por supuesto. Acá hay una, yo diría la palabra correcta, una irresponsabilidad compartida. La irresponsabilidad del presidente de haber desatado vientos y estar cosechando ahora tempestades por su desconocimiento de cómo funcionan las fuerzas de la política. Este acuerdo se debió dar hace 2 años y estaríamos en un país mucho más gobernable, enfrentando de mejor manera esta pandemia. Y del Congreso de responder de esta manera, o por intereses particulares o por pedir una cuota de participación política. Ambos escenarios son absolutamente penosos porque nos demuestran un apetito o un interés particular. Y nos llevan a una reflexión, José, que es válido recordárselo a la ciudadanía, porque nuestras voces, cuando advertimos que la disolución del Congreso no era la solución, ni cambiaba, ni iba a mejorar, ni garantizaba que lleguen ángeles
o hombres probos al Parlamento, fuimos atacados y fuimos satanizados de afrofujimoristas. Ahora nos darán la razón al decir de que haber hecho un cambio del Parlamento no era la solución. Tenemos un problema serio de representación política que hay que trabajarlo con más seriedad, con más profundidad, todos los peruanos y no solamente por un interés político. Estamos pagando las consecuencias de ello. Pero yendo a las soluciones, Vizcarra tiene que inmediatamente buscar una persona que genere la simpatía del Congreso e inevitablemente va a tener que transigir con el Congreso y llegar a algún tipo de entendimiento. Y tal vez deba sacrificar alguna reforma a pesar de su alocución de ayer, porque ahora lo principal es estabilidad para la gobernabilidad, para enfrentar la pandemia y para reactivar la economía, porque los peruanos no solamente están muriendo por el coronavirus, sino también de desesperación, hambre y pobreza. Le comento que en este momento circulan muchos rumores en Lima que el próximo presidente del Consejo de Ministros sería el general Walter Martos, ¿no?, que está asumiendo la cartera de defensa. ¿Esa es una buena opción? ¿Puede sintonizar con el Congreso? ¿Resulta, digamos, una bisagra apropiada para sanear esta crisis? Bueno, ese puede ser un mensaje indicativo de que el presidente está teniendo el respaldo de las Fuerzas Armadas, lo cual es relativo porque los militares en retiro no necesariamente suponen ese respaldo. Pero creo yo que lamentablemente el Congreso, si sigue jugando a este papel de francotirador populista, puede volver a disparar contra este primer ministro en la medida en que no responde al acomodo que está planteando el Congreso. Entonces eso puede ser aún más peligroso porque podemos llegar a una segunda posibilidad de crisis. Bueno, veremos lo que el presidente defina, pero creo que él tendría que hacer unas consultas previas, tal vez llamar al Parlamento, reunirse con las fuerzas políticas y definir una opción y asegura que no le, rebote en el Parlamento, ¿no? Y acá se tiene que hilar fino, ¿no? Por lo que usted dice es bastante interesante, ¿no?, el reacomodo que puede exigir el Congreso. Y un sector del Congreso va a buscar un reacomodo en el tema de las universidades. El otro sector va a buscar como agenda que no se toque el tema de la minería. Y van a haber otros sectores que tienen su propia agenda, ¿no? Entonces, ¿cómo hilamos fino? ¿Cómo encontramos una solución con un presidente que muchas veces está sometido más a las encuestas que a mirar la realidad del país? Bueno, pero esto inevitablemente le va a causar mucho estrago en las encuestas al presidente Vizcarra, porque el pueblo también entiende de que la falta de pericia política para manejar esta situación genera un nivel de responsabilidad y afecta la aceptación. Ahora, efectivamente, el Parlamento hay varios juegos políticos, pero sí hay que destacar la madurez de tres sectores políticos. Somos Perú, el Partido Morado y Fuerza Popular. Y voy a destacar, a riesgo de que me sigan tildando de fujimorista, lo cual me causa mucha gracia, pero voy a saludar la responsabilidad del fujimorismo, porque si hay una némesis del fujimorismo, se llamaba Pedro Cateriano, y el fujimorismo ha hecho tripas corazón y ha dicho, señor, ahora no es momento de cobrar facturas políticas, y lo ha respaldado. Y los partidos que lógicamente debieron respaldar a Cateriano, como son Acción Popular y Alianza para el Progreso, que tenía asiento en el gabinete inclusive, le han negado por intereses particulares el respaldo, generando esta crisis. Entonces, inevitablemente el presidente va a tener que tomar de su propia medicina, que es negociar con un Congreso, y con un Congreso mucho más venal, mucho más desarticulado que el que él mismo disolvió el año pasado. Usted es jurista, ¿cuánto daño le hace al país esta situación que se genera en el Congreso, esta postura que ha estado asumiendo el Congreso con proyectos de ley en cuanto a la seguridad jurídica? Bueno, le hace muchísimo daño. Estamos ante una tormenta perfecta, José. Y yo creo que los peruanos que nos escuchan en las alturas de los Andes, del corredor minero, en Puno, en el norte del país, y que gracias a la red escuchan tu señal, necesitan solamente oportunidades y la posibilidad de salir adelante. Entonces, es terrible que el discurso de un primer ministro que decía vamos a reactivar la economía, vamos a encender el motor más importante de nuestro país, que es la minería, no haya sido acogido y que hayan primado esos intereses particulares. Esas personas agregan desesperación, frustración, fastidio, desconsuelo a su apretada agenda de cada día y a su desesperanza de cada día. Ya no hablemos del plano internacional.
En el plano internacional, el Perú se ha convertido en una estrella que se apagó. El Perú era un país que destacaba por su macroeconomía, destacaba por la atracción de la inversión, destacaba por la estabilidad jurídica que ofrecía, que nos permitió crecer y atraer inversión. Ese estrellato internacional que hacía que se nos muestre como un país a imitar, como un país que avanzaba, que estaba haciendo la tarea correctamente, se ha eclipsado y hoy no existe más. Entonces vamos a pagar una seria factura por esto, y estas últimas irresponsabilidades terminan de espantar aún más las posibilidades de inversión. Ojalá que el presidente entienda esta situación y en su búsqueda de un personaje adecuado también encuentre a alguien que siga teniendo la reactivación económica, el respeto al derecho, el respeto a los contratos como premisa fundamental de su acción gubernamental. Esperemos que así sea. Doctor Fausto Soriano, como siempre, muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación directamente desde Cusco. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Un saludo y gracias por estar en la red una vez más. Hasta cualquier momento. RCR, la red que comunica y une al Perú.